Estábamos a punto de huir del cambio de estación, pues esta iniciaba en un lugar específico, donde el cielo se abría liberando de una sola vez todo el calor que habría durante la primavera y el verano juntos. Y de quedarnos ahí nos quemaríamos hasta los huesos. O eso contaban los ancianos. Pero sus cuentos siempre tenían un final feliz, pues siempre lográbamos escapar del fuego, los rayos, y el hielo de las estaciones. Nos hacíamos llamar los Céntaros, por un hombre que guió a nuestra gente durante los tiempos más oscuros que jamás se hayan visto. Nosotros éramos sus hijos, pero no los únicos, pues nuestros hermanos eran los Centres, una especie de mon al que apreciábamos mucho por velar por nuestra seguridad como un fiel hermano lo haría, parándose sobre su cola para ver más allá y avisarnos del peligro siempre, cuidaba hasta nuestros alimentos al devorar a los insectos y las ratas. El nuestro se llamaba Saki. ¿Qué es una rata? Es un animal. Era un animal. ¿Qué es eso? Eran como un Pokémon. Uno de tipo normal, pero que no puede hacer casi nada que un Pokémon puede hacer. Fue hace tanto tiempo que solo unos pocos nombres se recuerdan hoy de los miles que había, pero ya se estaban acabando cuando yo era niño. Mis abuelos contaban que a sus abuelos los dejaban sin comer las ratas, por eso estimaban tanto a los Centets. Eran voraces con ellas y con los insectos que querían nuestras cosechas. Todas las familias tenían uno, y el nuestro nos acompañaba esa vez. No faltaba mucho para volver a movernos, solo debíamos levantar la cosecha ese día, pero mi hermano y yo éramos muy pequeños para eso, y mi madre nos llevó a cazar con ella, o más bien, a mirar cómo cazaba. Se llamaba Galia. Y era la mejor cazadora de toda la tribu. Tanto que nunca había regresado con una canasta vacía, ni siquiera de niña. Pero se acercaba el mediodía, la hora con más luz y calor, los mon de fuego salían a esas horas y era muy peligroso seguir en el bosque, más aún cuando se habían acabado las flechas. Normalmente hubiéramos vuelto a casa, pero Mitch y yo queríamos unos marimos ruidosos, nos encantaba arrojarlos contra las piedras hasta hacerlos explotar, y como estábamos más cerca del mar que de nuestro pueblo, y los mon de fuego no se acercaban donde hubiera agua, mi madre no tuvo objeción en llevarnos por algunos. Cruzábamos el bosque con dirección a la playa, una playa fría. Cuando Saki comenzó a chillar y a golpear su cola contra el suelo mientras señalaba al cielo. Fue hace siglos, pero aún lo recuerdo como si hubiese sido hace un segundo. Y al voltear hacia arriba, vimos como enormes cuerdas blancas pasaron cruzando el cielo azul bloqueándonos la luz del sol. Nuestra madre nos hizo correr hasta salir de su inmensa sombra, no teníamos ni 6 años. Pero corrimos como el más veloz de los adultos de nuestra tribu. La sombra era infinitamente larga, y su ancho el de una montaña. Mi madre pudo salir pero mi hermano y yo éramos muy pequeños, nos agotamos muy rápido, quedándonos atrás cuando la cuerda ya estaba cayendo, oía los gritos de mi madre a punto de volver a entrar a la sombra por nosotros, cuando una luz se hizo a nuestras espaldas y una cosa marrón veloz como una flecha nos levantó y nos sacó de la sombra dejándonos escuchar la monstruosa cuerda cayendo tan fuerte que nos hizo saltar en el aire. Mi mamá corrió a abrazarnos aliviada al igual que un gran mon que nunca había visto. Inmediatamente mi madre nos separó poniéndose entre el mon y nosotros, pues la cuerda a nuestras espaldas era tan alta como 6 casas juntas, no podíamos huir. Pero el mon no nos atacaba, y al vernos a los ojos, supimos que era Saki. Y la cuerda se levantó tras nosotros sosteniéndose tensa en el aire. Todos los árboles bajo de ella estaban destrozados y a medio enterrar en el piso como en los aludes de fango. Y salimos corriendo todos juntos. Mamá nos llevó a una loma cercana en el bosque en caso que tuviéramos que escondernos. Y vimos muy a lo lejos otra gran y blanca cuerda cruzando el cielo partiendo las nubes a su paso. Y otra más lejos y otra aún más lejos. El rostro de mi madre era del más absoluto terror, nosotros no entendíamos por qué. Cuando le preguntamos qué era eso, nos dijo que la siguiéramos y lo hicimos. Corrimos un rato hasta el horizonte y cuando nos cansamos mi madre tiró todas las pieles y plantas que habíamos estado recogiendo ese día. Y nos llevó cargando en la canasta de su espalda, ella nunca desperdiciaba nada, y menos a punto de una migración, aún así, la dejó vacía para llevarnos a nosotros en ella, y mi hermano y yo supimos que esto debía ser muy importante. Nos llevaba en la espalda corriendo por el bosque hasta que el sol bajaba por la segunda mitad del cielo. Y comenzó a temblar la tierra, ni Saki ni mamá se detenían.
El temblor no se quitaba, pero iba disminuyendo poco a poco a medida que nos acercábamos a la playa. Y con el mar a la vista lo vislumbrábamos. Al principio pensamos que solo era una gigantesca nube que se alzaba en el horizonte, y a medida que atardecía, el sol la pintaba de naranja, pero entre más corría mamá más se revelaba de aquello, los cuernos dorados y gigantescos primero, y al acercarnos descubrimos, que lo que pensábamos era una nube. Era su brazo. Que terminaba en un anillo dorado que encerraba un negro abismal. Más oscuro que cualquier noche entre las estrellas, del que salían las 3 enormes cuerdas blancas que se aferraban a la tierra. Era un ser más grande que el cielo, completamente blanco. Con 3 anillos dorados en su cuerpo, 2 marcaban el inicio de sus brazos y uno en medio de su cuerpo llegaba hasta la mitad como partiéndolo por el centro alzándose sobre sus imponentes hombros como una cresta. 7 marcas negras eran su cara. A cada lado de esta tenía 3 ojos más grandes que cualquier casa o salón que hubiera visto, el superior era rojo, el de en medio azul, y el último era gris como un cuchillo. Y en verdad era tan alto que desde el ojo azul se veía fantasmal como una montaña en el lejano horizonte, más aún con el aura rojiza que lo envolvía. ¿Qué es eso?, preguntó Mitch lleno de miedo, pero más lleno de asombro. Regigigas. El titán blanco. Contestó. Pensé que solo era una leyenda. Mi abuela me contó de él. Se dice que se aparece para mover la tierra y llevarla a otro lugar dándole forma al mundo, pero le cuesta tanto esfuerzo que cuando termina, se vuelve pequeño y se esconde adentro de las montañas. ¿Y por qué el gigante blanco se lleva nuestra tierra?, dijo Mitch. Sí, ¿por qué? ¿Se la está robando?, le pregunté yo también. Porque es lo que las leyendas dicen que debe hacer, respondió mi madre. Tal vez la abuela sepa más. Hay que ir a preguntarle. No creo que tu abuela sepa. ¿Y por qué no? Porque esa historia se la contó su abuela, y a la abuela de tu abuela se la contó su bisabuela, y nadie recuerda quién se la contó a ella. El gigante movía el mar con sus piernas mientras se desplazaba, y entre más movía el mar menos temblaba la tierra. Hasta que la tierra se levantó debajo del agua formando pequeñas colinas, que eran cada vez más grandes, hasta que empezaron a partirse por la mitad cayendo sobre las otras haciendo saltar los charcos que quedaban entre ellas. Se decía que puede estar caminando por años. Mejor regresemos a casa. Sí. Hay que avisar a los demás. Y eso hicimos, bueno, eso hizo mi madre, nosotros estábamos en su cesta. Y partimos junto con Saki, que alejaba a los Mon de Fuego con gritos espantosos mientras nuestra madre corría por el bosque, descubriendo con terror, que la cuerda llevaba directamente a casa. Al llegar a la colina que ocultaba nuestro pueblo, descubrimos que nuestros cultivos estaban arruinados como si le hubiera apuntado a la parcela para dejar caer su cuerda. Para ti quizás no sea mucho, de hecho quizá no sea nada, incluso menos. Pero para mí, que estuve ahí hace siglos, era una catástrofe tan espantosa, que hasta los niños sabíamos que lo era. ¿Moriremos de hambre? Mitch no pudo evitar preguntarle a mi madre tan preocupado, que era contagioso. ¿Ves a ese mon verde sobre nuestra casa? Sí, lo veo. Ese es Satu. Cada vez que él vuela nuestro pueblo entero lo sigue, sea la hora que sea o si se haya levantado la cosecha o no, porque él es el ojo en la montaña, el ojo en lo más alto y más cerca del alfa. Él ve más lejos y más claro que nadie desde la cima, él sabe si nos va a ir bien o nos va a ir mal, sabe cuándo y dónde. Ya hubiera volado si pensara que moriríamos de hambre, pero míradlo. No se mueve, celebró Mitch. Exacto, él sabe todo lo que va a pasar y todo lo que ya pasó. Y si no se mueve, significa que tendremos un final feliz. Así es, mis amores. ¿Y Saki también? Claro que sí, tal vez sea porque Saki cambió de forma que Satu sabe que tendremos un final feliz. Dijo abrazándonos, a mí, a mi hermano. Y a Saki. Pokémon Legends. Final feliz. Regigigas caminó durante muchísimo tiempo. Lo suficiente para que los adultos se dieran cuenta que vivíamos en una inmensa isla, y que una montaña pequeña se estaba levantando donde estaba el mar. Mamá, mi hermano y los otros niños y mujeres nos apresuramos a recoger los peces en las charcas, que se formaron en su ascenso.
Era raro pescar en una pequeña y gris montaña en lugar de un lago o un río. Y cada día era más difícil que el anterior, pues la montaña era diferente, más alta y con más y nuevos peces. Pero tan resbalosa y escarpada que ni los mon querían acercarse. Pero los ancianos le temían al hambre, pues averiguamos que teníamos vecinos, algunas tribus estaban atrapadas con nosotros en esta isla. Y la cuerda del gigante había caído sobre nuestras cosas, así que no podíamos intercambiarles nada por comida. Temíamos que las reservas no nos durarían demasiado, y fue peor pues muchos otros niños comenzaron a vivir en mi casa y las de otros. Yo sabría muchos años después, que las familias de esos niños fueron aplastadas por las cuerdas, ya fuera porque cazaban en el bosque denso y no las vieron, o porque no fueron tan rápidos para salir de la sombra antes que cayera. Y la caminata del gigante duró tanto que nos habíamos acabado a las presas de nuestro lado de la isla. Y las otras tribus no nos dejaban cazar en sus territorios, pero teníamos algo que ellos no. Mones. Uno en especial que cayó del cielo, y del que mi padre se hizo cargo, un pequeño monzorro que se sentía muy cómodo en la oscuridad. Y otro que el jefe convenció de vivir con nosotros, un pequeño búho que ululaba siempre en el mismo momento del día, y que podía ver aún entre la oscuridad de la noche, incluso entre la niebla más espesa. Ambos nos guiaban en la oscuridad y cazábamos las presas que pasaban de sus territorios a los nuestros en la noche y en la niebla. En realidad mi padre se metía a las aldeas de los otros a robar comida. Ese Nikit borraba las huellas de los nuestros para que nunca supieran por dónde entraban, además que no robaban tanto como para que se dieran cuenta, o eso me gusta pensar. Y Hut les decía por dónde entrar sin tropezar con nada, no había rastro, no había ruido, no había alarma ni cambio en las otras aldeas que nos delatara gracias a nuestros mones. Y para prevenir que nos hicieran lo mismo, levantamos grandes muros de troncos y piedras para que nadie pudiera escabullirse. El bosque talado nos daba un valle por donde podíamos ver a quien fuera, y no tardamos mucho en sembrar en ese despoblado, hasta que la montaña creció tanto que nos alcanzó poniendo la mitad de nuestra ciudad en sus laderas, perdiendo ese espacio de cultivo y cada día se levantaba un poco más. Vivíamos de los peces en las charcas más que nada. Así nos mantuvimos por un tiempo. Y un día, jugábamos con Saki y otros niños afuera en el claro cerca de la puerta, ya casi no nos dejaban salir al bosque. Nuestro amigo Zaka no paraba de presumir. Se entretuvo sus crías bajo mi cama y ¿saben por qué? Porque escondes comida ahí. Porque sabe que soy el mayor, y seré el primero en ser hombre. Solo eres mayor que yo por un día, le dije. Y ya no hay que ser tan grande para ser hombre. Y por eso soy mejor que nadie más. Ya verán que recibiré mi lanza y mi escudo antes que todos ustedes y podré quedarme a defender la aldea y acompañaré a los demás adultos en las cacerías nocturnas, y por la voluntad del alfa el jefe me dará un mon para mí solito. Un terrón deshaciéndose en su cara le puso fin a su palabrería por un momento. Ya cállate, Zaka, exigió Mitch. Me tienen envidia porque yo seré un hombre. Solo eres un día mayor que nosotros, Zaka. Y por eso son unos perdedores. Y le lanzamos terrones tan húmedos como encontramos y Zaka hacía lo mismo, el maldito siempre fue muy rápido y podía esquivar casi todo cuanto le lanzáramos, sus terrones estaban muy compactados, y lanzaba más fuerte que cualquiera de nosotros, no necesitaba ponerle piedras para que dolieran, y no fallaba ni uno. Los niños que estábamos allí lo rodeamos y él saltó por encima de todos nosotros y lo perseguimos alrededor del muro. Cuando escuchamos un grupo de gente más allá del claro y de pronto, llegó un hombre corriendo hasta nuestro hogar. Mi padre y los adultos pensaron que al fin los habían descubierto y vendrían a vengarse. Pero lo que nos encontramos fue muy diferente. Un viejo y un pequeño grupo de gente salió de entre los árboles. Se acercaban corriendo y levantando las manos, haciéndose tan visibles como uno es capaz, mientras iban diciendo que teníamos que irnos. Pero no era una amenaza, ni una exigencia. Era casi una súplica. Váyanse, tienen que irse. El jefe y los hombres salieron de nuestros muros empuñando sus lanzas y sus arcos, pero a ellos no pareció importarles. Fue ahí cuando Kaak, nuestro jefe, se dio cuenta que no los conocía. No tenían ropajes de ninguna de las tribus, por lo que no tenía razón de desconfiar. Pero más importante, se veían muy mal, estaban demacrados, con quemaduras de sol, con los labios secos, los ojos ojerosos, y sus azules ropajes sucios. Así que pidió bajar las armas y habló con el hombre.
Váyanse, tienen que irse. ¿Qué les pasó para estar corriendo así por el bosque? ¿Están perdidos? Tiene que irse rápido, ya vienen. ¿De qué hablas, anciano? ¿Quiénes? ¿De dónde? Los gemelos. El titán se dirige a las tierras de los gemelos. ¿Quiénes son esos gemelos de los que hablas? Son emperadores sanguinarios. Llevan la ruina allá donde van. Nosotros escapamos de allí en barco antes que nos capturaran. Llegaron una mañana y exigieron a nuestro rey que se doblegara, que les entregaran a los niños y las mujeres. Y cuando dijo que no, esa noche atacaron nuestro hogar con sus ejércitos, incendiaron nuestra ciudad con... El anciano gritó de terror al ver a Satu llegando al lado del jefe. Y todos los que venían con él casi se van de espaldas al verlo. Un monstruo. Advirtió el anciano horrorizado. Hay un monstruo en su aldea. Los va a matar a todos. ¿Estás loco, anciano? Los Mon son esperanza. Son vida. No lo son, son la muerte. Y los que están en las leyendas son los peores. El viejo dejó de hablar de golpe, y su rostro era del que tiene una revelación. Entonces hicieron un pacto con ellos. Acusó el hombre. Los monstruos solo traen desgracia. Cuando dejamos que uno entrara a nuestra ciudad, los gemelos aparecieron a los pocos días. Hay que acabar con ellos. Los que venían con el anciano sacaron cuchillas largas de entre sus ropas. Satu, deténlos, exclamó Kaak. Y los ojos del ave se iluminaron al igual que las personas que ya no podían moverse, las estaba levantando en el aire haciéndolas levitar. Galia, llévate a los niños, exclamó Hitch. Nuestro padre. Rápido, niños, no miren atrás. Saki, carga a los pequeños. Y nos llevó corriendo de vuelta a casa. Pero no sin escuchar gritos del más horrido terror. Ellos vendrán por ustedes. Y callaron de golpe. Todo fue muy silencioso luego de eso, tanto que ya no nos apeteció seguir jugando en casa. Mi padre no regresó sino justo antes del anochecer, se veía fatal. ¿Qué les pasó? ¿Qué? Así. Encontramos su barco. Y no estaba solo. Mi padre estaba abatido, hablaba con un cansancio más del alma que de cuerpo. Vivían allí, no tenían nada. Y Kaak nos hizo desarmarlo, eran más hongos y percebes que madera, y aún así sacamos suficiente para levantar el muro otra vez. Otras 3 veces, y aún hay medio barco en la playa. Dijo Karl, nuestro hermano mayor, estaba temblando cuando llegó a casa, su cara era como si hubiera estado a punto de morir. Y si es cierto... ¿Qué va a ser cierto? Que tenemos que irnos. Primero no nos vamos en la primavera y ahora esto. No está pasando nada, por 4 años no nos ha pasado nada, Kaak lo dijo. Todo eran cuentos de los viejos, no hay nada que temer, nunca lo hubo. ¿No viste su barco? Era más grande que la ciudad. ¿No viste cómo rugió cuando se incendió? Si ellos pueden hacer eso y tenían miedo, ¿a nosotros qué nos espera? Satu no se ha movido, Kaak no nos ha dicho que nos moviéramos, confía en ellos. ¿Confiar? Has ido conmigo, la tierra se está desgajando, la isla se hace más pequeña y esa montaña más grande. Y Kaak no le ha consultado a Satu en años. Reclamó. Tienes que confiar y esperar. ¿Esperar a qué? ¿A levantarme una mañana viendo las estelas en el mar desde mi casa? ¿O que la montaña se derrumbe sobre nosotros? ¿Y qué quieres hacer? Reconstruir su barco, llenarlo de lo que tenemos e irnos. Pero Carlos, eso es herejía. Debemos confiar en el jefe Yenksatu, no sabes lo que dices, ¿quieres que te expulsen y te coman los mones del bosque? Los monos no son el problema, ni esos gemelos si es que existen. El problema es que el invierno ya duró demasiado. Tú lo dijiste, 4 años de medio invierno, medio otoño. Los animales ya no se reproducen, las plantas casi no crecen, y el titán ahuyenta toda la pesca, estamos en las últimas. ¿No crees que las demás tribus nos atacarán y nos comerán, como en las historias de los ancianos? Son solo historias, nada más. ¿Quieres apostar a tus hijos en un viaje a quién sabe dónde solo por una historia? Prefiero apostarlos a ver cómo se unen las tribus para comérselos. Eso no lo sabes. Los salones que cavamos en la montaña están casi vacíos, ¿cómo crees que están los de las demás tribus? No lo sabes. Exclamó nuestro padre levantando la voz más enojado que nunca. Lo sabré. Dijo Karl con decisión. Agarró un pescado y bayas y lo rellenaba con ellas mientras salió de la casa. ¿A dónde vas?
Interrogó mi padre y salió tras él, y nosotros con él, pero mi hermano siempre fue el más rápido de todos, y nuestro pueblo nunca fue pequeño. Ya estaba en la pendiente frente a Shatu. Mordió el pescado, como el ritual lo mandaba, guardándolo en su mejilla para poder hablar. Oh gran Xatu, dijo en voz alta, lanzándole el pescado que atrapó en el aire, engulléndolo. Todos salieron de sus casas al oír los gritos de mis padres y corrieron a tratar de detenerlo. Shatu y mi hermano se tambaleaban bruscamente y aún así Carlz encontró la fuerza para pronunciar las palabras. Quiero que me des una premonición. Los ojos de Shatu brillaron junto con su aura, y el aire se enrareció. Pero no pasó nada. Mi padre subió los escalones y llegó por fin con él, tomándolo por los hombros cuando aún se tambaleaba y le dio vuelta para gritarle en la cara. Estás loco. Carlz se rodeó de una luz misteriosa que se extendió alcanzando los brazos de mi padre, que se llenaron de llamas de colores, que lo quemaban volviendo gris su piel, y el dolor lo obligó a soltarlo. Carlz gritaba desesperadamente mientras todos los presentes se horrorizaban al ver las venas marcándose fuertemente en su rostro y por todo su cuerpo, y sus ojos volverse blancos, mientras de pie se retorcía frente a todos. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, Carlz se desplomó en el suelo gritando. El ojo bajo la montaña, fuego, el fuego, 1000 almas serán vaciadas, fuego, todo acabará con fuego. No paraba de gritar con el más absoluto terror, nadie allí podía saber lo que mi hermano veía en su cabeza. Cada vez que alguien intentaba ayudarlo, sus brazos se quemaban con el fuego de colores, el agua en los cántaros de barro se derramó por todas partes llenando el suelo de charcos pero no se apagaba, y cuando los gritos de pánico escalaron el jefe entró a su casa y salió envuelto de pieles negras y rojas, y corrió a abrazarlos sin quemarse, y lo cargó hasta su choza junto con mis padres y los sanadores. Y esa noche no supimos más de él. Mis padres no salían de la casa de curación, y Saki nos llevó con las ancianas. Fue la noche más silenciosa que hubiéramos pasado. Y 5 más así siguieron. Nunca volví a ver a Carlz. Pero me gusta recordarlo sonriendo. Como nos sobraba madera, el jefe puso un pequeño muro para separar la casa de curación de las demás, y a hacer barcos para pescar mar adentro. Gracias a los mon voladores amigos de Carlz siempre podíamos volver, no importaba cuánto caminara el titán blanco. Mamá, Mitch y yo nos habíamos vuelto buenos pescando, salíamos de madrugada a surcar los mares casi todos los días, era trabajo de las mujeres y los niños. Y de Saki, quien levantaba su patita atrayendo a los peces con la luz que desprendía, de vez en cuando atrapábamos mon de agua que debíamos liberar antes que ellos se comieran nuestra pesca. Y un día hubo una migración de mon venenosos. Tentacruel. Los céntaros los conocíamos de sobra, nunca nos gustó el mar y era por ellos. No solíamos volver con mucha pesca, y esa vez había incluso menos, de verdad nos dolía en el alma tener que volver tan temprano. Estábamos en el punto que comíamos un día sí y un día no, y estábamos a nada de quedarnos sin comer. Hasta los Centrets nos compartían de lo que ellos conseguían. Mamá apuró a todos los barcos y regresamos en el mismo segundo que los vimos acercarse. El gigante caminaba muy lento pero seguro, podíamos desembarcar sin muchos problemas, el asunto era que no sabíamos si los barcos estarían ahí en la mañana, pues Carlz tenía razón, siempre faltaba un pedazo de playa y con él, los barcos que dejábamos. Así que había que llevárnoslos junto con la pesca, y cruzando el bosque vimos lo que siempre temimos. Las otras tribus estaban atacando nuestros muros. Las flechas y las lanzas llovían sobre nuestro pueblo envueltas en fuego y las partidas enemigas estaban rodeando a los hombres. Y ahí en el piso tendido sobre un charco de sangre, atravesado por lanzas, estaba Zaka, quien se había hecho hombre apenas ayer.
Las mujeres gritaron fieramente lanzando sus arpones y los niños disparamos nuestros arcos de pesca desde el bosque. Las flechas eran largas y afiladas pero no llegaban tan lejos como las lanzas de nuestras madres que corrieron a la batalla empujando los barcos como arietes que derribaban sus escudos de madera. Zaki entró con ellas y sus rugidos eran tan espantosos que hacían saltar por los aires a los hombres que cada vez en mayor número huían internándose en el bosque al que los niños disparábamos, pero aún había hombres grandes con enormes penachos y pieles gruesas y negras con anillos dorados a los que no les importaban las flechas ni los golpes que recibían. Uno de ellos peleaba fieramente con un hacha de piedra irguiéndola sobre su cabeza. Era tan grande que tapaba el sol antes de derribar a cuanta persona o mon se encontraba. Un único golpe bastaba para que nadie se volviera a levantar a su paso. Y presto ubicó al hombre con pieles de Zoroark, dando órdenes a los nuestros, y se abalanzó en su dirección quitándose a todos con un hachazo. Un único hachazo rompía escudos y huesos como ramas secas. Se paró detrás de Kaak alzando su hacha que tapaba el sol como una nube roja y gris, y Saki lo golpeó tan rápido sin que pudiera hacer nada dejando al jefe atravesar con su lanza al hombre de negro en el cuello donde no tenía protección. Los enemigos huyeron al bosque al ver eso, llevándose nuestras flechas clavadas en la espalda. Pero apenas acabamos de comenzar, volvimos todos a la aldea sacando agua del pozo para apagar las llamas que recorrían el pueblo, pero no era suficiente. El pozo era muy pequeño y la mitad de las casas ya se estaban quemando, pero había un río cercano al que podíamos ir, solo necesitábamos una balsa para el agua. Así que salimos rápido a buscarla para ver a unos de ellos llevándoselas. Era otro gigante con pieles negras acompañado de sus amigos que al vernos nos dijo mientras se las llevaba: Ya sabemos dónde están, volveremos esta noche, todos esta vez. Y nos las pagarán. Se estaban llevando muchos cuerpos también, y no todos eran de los suyos. Los hombres hablaban con miedo. Nosotros queríamos enterrar a los nuestros, pero por el gran alfa debíamos enterrarlos a todos, pero eran tantos que no terminaríamos ni con varios días de trabajo. Y Kaak nos mandó quemarlos, a todos juntos. El dolor en el pecho al arrastrar los cuerpos era horrible. Pero se volvería indescriptible al encontrar el cuerpo de Xatu. Nos habíamos quedado sin el saber del alfa. El ojo en la montaña se había nublado. Un terremoto se hizo después. La cima de la inmensa montaña gris se sacudió con tremendos derrumbes, pero era tan alta que no nos llegó ni el polvo, aun cuando media ciudad ya se encontraba sobre sus laderas. Las puertas que daban a los salones bajo la montaña se abrieron de par en par, dejando salir 1000 ojos que partían a las nubes esparciéndose hasta desaparecer. Y las cuerdas blancas en el cielo se movían veloces como saetas cruzando el firmamento como hace años, yéndose como si nada hubiera pasado. Es todo, anciano, advirtió nuestro padre. Carls tenía razón, teníamos que irnos, tenemos que irnos. ¿Y si ya nos rodearon? Contestó el jefe. ¿Y si nos atacan cuando nos estemos yendo? ¿Y si nos atacan nada más abandonando nuestros muros? Los entiendo, mis hermanos, pero como Sentret, debemos ver tan lejos como podamos. Señaló al horizonte por sobre los árboles. Y al voltearnos podíamos ver humo. Y extendió su brazo señalando por todo nuestro alrededor denotando las señales de humo a la distancia que poco a poco se sincronizaban, humos blancos, negros y rojos que podían verse a la distancia rodeando nuestra ciudad. Pueden unirse las tribus que quieran, pero somos más que ellos, muchos más que ellos. Somos mucho más fuertes y libres que ellos, siempre lo hemos sido. Somos los Centaros, somos los hijos del Centinela. Y esta noche, todos juntos, demostraremos lo que eso significa. Y si esto acabará en fuego, nos quemaremos todos juntos. No recuerdo qué más dijo, pero los demás alzaron las lanzas en júbilo, y llamaron con humo a todas las partidas de caza. Pues teníamos que estar todos. Seguíamos recogiendo los cuerpos y sacándoles todo cuanto fuera útil, cuchillos, flechas, todo. Mientras veíamos volver a los hombres. Apilamos los cuerpos en la pira y les prendimos fuego. Y verlos convertirse en polvo que iba al cielo preguntándonos si alguien haría lo mismo por nosotros era algo que te golpeaba en el alma. Éramos niños, no estúpidos. Al volver a la aldea nos llamaron a la pendiente con otros niños. Y el jefe nos preguntó: ¿por qué estaban escudriñando el campo? Porque era el trabajo de los niños, respondió Mitch. Pues ustedes desde este momento, decía Kaak cubriéndonos con pieles, de un Pokémon que ya no existe.
Mitch y Galen son hombres. Pronunció entregándonos espadas serpenteantes, como las que se usaron en la edad más oscura, y que solo habíamos visto en los muros de los ancianos. Y pequeños escudos a nuestra talla. Pensaba que era el mejor regalo de cumpleaños del mundo, pues un hombre se hacía a los 20 años, y nosotros recibimos ese honor a los 10. Algunos con armas viejas como mi hermano y yo, a otros con armas enemigas. Las pieles nos quedaban muy grandes y nos enseñaron a usar nuestras espadas antes de cenar. Y ese fue todo el entrenamiento que íbamos a tener. Nos reunimos todos en la bodega bajo la montaña que ahora era un salón donde cabíamos todos. Kaak nos llamó a alzar una copa de vino mientras por los respiraderos veíamos las flechas de fuego caer, pero no nos importaba. Mitch y yo llamábamos a nuestro padre para abrazarnos fuerte una vez más. Y nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Y espero que se acuerden de mí. Un brindis rápido, un grito de júbilo y todos salieron del salón a sus posiciones cuando mi madre nos detuvo. ¿Nosotros tenemos que quedarnos a cuidar a los heridos y los niños? No se los dijo Kaak. El jefe había sido el primero en ir, así que no pudimos preguntarle. Por lo que Mitch y yo nos quedamos con las mujeres y los niños más pequeños. Y Saki también se quedó a ayudarnos. Los sonidos aún en el salón eran horrorosos, como truenos que apenas podíamos distinguir por el escándalo que hacía Saki haciéndole caso a mi madre, mientras por las ventilas apenas veíamos luces recorriendo los bosques. Jinetes con ropajes blancos y negros armados con navajas tan grandes como un niño montado sobre caballos en llamas persiguiendo gente en el bosque sin importarles la tribu, y desapareciendo en la oscuridad de un momento a otro. Y veo fuego, torres de fuego bajando desde el cielo, quemando los árboles, cubriendo la ladera de la montaña con llamas rojizas. Y un enorme mon blanco deslizándose en el cielo. Y golpe tras golpe hacía crujir los portones haciendo tambalear el signo del alfa sobre la puerta hasta hacerlo caer. Zagui, una niña, fue a recogerlo cuando su rostro se llenó de astillas por la enorme mano que atravesó el portón tomándola por el cabello. Gritaba aterrorizada, los niños gritaban aterrados cuando mi hermano llegó de un salto a la puerta cortando el brazo con su espada que cayó aún moviéndose en el piso. Mitch se quedó paralizado, los niños no dejaban de gritar. Mitch no paraba de temblar, mi madre saltó para empujarlo cuando una lanza entró por el agujero en la puerta, nos alejamos todos por orden suya. Había sangre en el piso. Ahora, sáquenlos, ordenó mi madre. Y los heridos se levantaron cargando a los niños y haciéndolos salir por un hoyo en la pared, uno que Saki había cavado. Váyanse niños, vayan con los demás. No te vamos a dejar aquí. Los heridos querían cargarnos hacia el hueco en la pared, pero Mitch y yo no lo permitíamos al punto que los atacábamos con las espadas. Los alcanzaremos después. Deben irse tan lejos como puedan. Los buscaremos después. Pero mamá... Saki, llévatelos. Saki nos envolvía con su cuerpo correteando y arreándonos pese a nuestros intentos de permanecer, esquivaba todos nuestros golpes y nos jaloneaba hasta la pared. Mamá, no. No nos queremos ir. Váyanse tontos. Fue lo último que le escuchamos decir antes de caer por el agujero que nos llevó a la falda de la montaña. Salimos de una cueva y Saki seguía arreándonos por el bosque quemado. Y corrimos con ella, hasta que la montaña plateada nos quedó lejos. Y un enorme dragón blanco y negro se posó sobre ella. Tan grande como el mismo monte, tan grande que al extender sus alas, la noche se volvió de blanco y negro. Abrió su titánica boca como queriendo comerse la cima. Y veo fuego, dentro de la montaña. Y veo el fuego quemando los árboles. Y veo el fuego vaciando las almas, escucho a mi pueblo gritando. Y el dragón mirando hacia arriba desatando cometas de luz que desolaban la tierra. El cielo se estaba cayendo. El dragón nos miró, desde tan lejos supe que nos miraba, levantó su cabeza. Saki, no. Salió corriendo sin dejar de vigilar el cielo yendo tan lejos como pudo. Y solo se levantó, dejando brillar su patita e iluminando la noche entera.